El sol africano se cernía abajo en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la árida sabana, mientras Suri levantaba la cabeza hacia el cielo oscurecido. Sus piernas temblaban bajo ella, apenas soportando el peso de su cuerpo hambriento, en la luz menguante, con sus ojos ámbar reflejando los últimos rayos del día. Parecía una criatura rezando a fuerzas que no podía nombrar ni comprender. Su pecho se agitaba con respiraciones superficiales y sus costillas se presionaban con fuerza contra su pelaje apagado y enmarañado. Detrás de ella, acurrucado en una depresión poco profunda, debajo de una acacia moribunda, yacía su último cachorro, Keto. Su pequeño cuerpo apenas se movía y su respiración era tan débil que parecía que la siguiente exhalación podría ser la última. 3 meses antes, Suri había dado a luz a 3 cachorros sanos en ese mismo lugar. Ahora solo uno se aferraba a la vida por un hilo y ella era incapaz de salvarlo. Si te ha conmovido el vínculo entre madre e hijo, considera suscribirte a Wild Heart Stories. Cada suscripción nos ayuda a compartir más estas profundas historias reales que celebran las extraordinarias conexiones dentro del reino animal. Tu apoyo fortalece nuestra comunidad dedicada a honrar la profundidad del amor que existe en la naturaleza. Juntos podemos difundir estos mensajes de esperanza y devoción al mundo. 4 meses antes, Suri había sido un miembro respetado de su manada, una cazadora fuerte que proveía a sus hermanas y protegía su territorio compartido en el extremo oriental de Masai Mara. Había crecido en esta manada aprendiendo a cazar de su madre y sus tías, estableciéndose como una de las rastreadoras más hábiles del grupo. Pero todo cambió cuando la hembra dominante de la manada, Makena, intuyó que Suri estaba embarazada. En la compleja jerarquía social de las manadas de leones, las hembras embarazadas pueden ser vistas como una amenaza, especialmente cuando los recursos son escasos y las tensiones son altas. Makini había perdido recientemente a sus propios cachorros a manos de una coalición de machos nómadas que había desafiado brevemente el territorio de la manada. En su dolor y rabia, se volvió contra Suri. El ataque se produjo sin previo aviso una tarde, mientras la manada descansaba tras una caza exitosa. Makina se abalanzó sobre Suri con una velocidad aterradora y sus poderosas mandíbulas se cerraron a pocos centímetros de la garganta de Suri. El mensaje era claro y brutal. Vete o muere. Las hermanas de Suri observaron en silencio, su lealtad a la hembra dominante por encima de cualquier vínculo de parentesco o amistad. En cuestión de minutos, Suri se vio expulsada del único hogar que había conocido, perseguida por las llanuras abiertas por los mismos leones a los que una vez había llamado familia. Corrió hasta que le ardieron los pulmones y le fallaron las piernas, y finalmente se derrumbó a kilómetros de distancia, en un territorio desconocido, sola y vulnerable, en un paisaje que de repente le parecía vasto y hostil. Embarazada, agotada y desterrada, Suri no tuvo más remedio que adaptarse a la vida como leona solitaria. Las leonas son cazadoras cooperativas por naturaleza y trabajan juntas para derribar presas grandes como búfalos, cebras y ñus. Una leona solitaria se enfrenta a dificultades que harían desesperar a la mayoría de los depredadores. Solo podía cazar animales más pequeños y débiles, e incluso esas cacerías estaban llenas de peligros y fracasos frecuentes. Cazaba lo que podía: impalas jóvenes separados de sus madres, jabalíes enfermos e incluso alguna liebre ocasional cuando no había nada más, pero nunca era suficiente. Su cuerpo no solo la sustentaba a ella, sino también a 3 cachorros en crecimiento dentro de su vientre, cada uno de los cuales exigía nutrientes y energía que ella apenas podía proporcionar. El parto se adelantó, provocado por el estrés y la desnutrición. Zuri encontró refugio bajo las ramas extendidas de una antigua acacia, al borde del lecho seco de un río. El parto fue brutal y prolongado. Duró toda la noche y hasta el día siguiente. Dio a luz a 3 cachorros, 2 machos y una hembra. Pero supo inmediatamente que algo iba mal. Los cachorros eran más pequeños de lo que debían ser, sus llantos más débiles y sus movimientos menos vigorosos. Aún así, el instinto maternal la inundó con una fuerza abrumadora. Los lamió para limpiarlos, los empujó hacia su vientre y sintió un feroz amor protector
que eclipsó incluso su propio sufrimiento. Durante las primeras semanas, Suri hizo todo lo posible para mantener vivos a sus bebés. Apenas salía de su guarida bajo la acacia, aventurándose solo para cazar brevemente cuando los cachorros dormían. Su producción de leche era escasa. Su cuerpo simplemente no tenía las reservas para producir la nutrición adecuada, pero los amamantaba constantemente con la esperanza de que lo poco que podía darles fuera suficiente. Los acicalaba obsesivamente, manteniéndolos calientes durante las frías noches del desierto y a la sombra durante los días abrasadores. Los veía crecer lentamente y con debilidad, pero estaban creciendo. Durante un breve y frágil momento, se permitió creer que todos podrían sobrevivir, pero la sequía llegó rápida y despiadada. Las lluvias estacionales que deberían haber llegado a finales de marzo nunca se materializaron. Las praderas se marchitaron, pasando de verdes a marrones y a amarillos polvorientos en cuestión de semanas. Las grandes manadas de ñus y cebras, que normalmente migraban por esta región, cambiaron sus rutas siguiendo las fuentes de agua decenas de kilómetros al oeste. Los abrevaderos permanentes comenzaron a reducirse y luego se secaron por completo, dejando solo barro agrietado y las huellas desesperadas de animales en busca de humedad. Las presas se volvieron imposibles de encontrar. Pasaban días sin que Suri viera un solo objetivo potencial, y cuando lograba cazar, los animales estaban tan hambrientos como ella y apenas le proporcionaban sustento. El cuerpo de Suri comenzó a canibalizarse a sí mismo, quemando las reservas de músculo y grasa para seguir produciendo incluso la escasa cantidad de leche que necesitaban sus cachorros. Sus poderosos hombros se volvieron demacrados, sus piernas más delgadas, su pelaje opaco y quebradizo. Podía sentir cómo se debilitaba día a día, cómo su legendaria fuerza se agotaba como el agua en la arena. Y lo peor de todo era que podía ver el mismo deterioro en sus cachorros. Amamantaban con creciente desesperación, pero parecían no obtener nada de ello. Sus costillas se hicieron visibles, sus llantos se volvieron más débiles y sus sesiones de juego eran cada vez más cortas y menos enérgicas. El primer cachorro en morir fue uno de los machos. Suri se despertó una mañana y lo encontró frío e inmóvil, con su pequeño cuerpo rígido por la muerte. Lo empujó repetidamente, negándose a aceptar lo que su instinto ya sabía. Le lamió la cara, intentó calentarlo con su cuerpo e hizo sonidos bajos y tristes en lo profundo de su pecho, pero él ya se había ido. Llevó su cuerpo lejos de la guarida y lo colocó suavemente en una depresión poco profunda, cubriéndolo con tierra suelta y hierba seca. El dolor era diferente, nada que hubiera experimentado antes. Un dolor físico que parecía vaciarle el pecho y dejarla sin aliento. 3 días después, la segunda cría, su única hija, siguió a su hermano en la muerte. Esta vez, Suri no tuvo fuerzas para llevarla lejos. Simplemente se tumbó junto al pequeño cuerpo durante horas, con los costados agitados por sollozos silenciosos y los ojos vidriosos por un dolor que trascendía el sufrimiento físico. Les había fallado a pesar de todos sus instintos, todos sus sacrificios, todos sus momentos de vigilancia. No había sido suficiente para mantenerlos con vida. El peso de ese fracaso amenazaba con aplastarla por completo. Solo quedaba Keto, el más pequeño y débil de los tres. Según toda lógica, debería haber sido el primero en morir, pero algo en él, alguna chispa obstinada de vida, se negaba a extinguirse. Seguía mamando, aunque Suri sabía que apenas obtenía nada de sus pezones secos. Seguía llorando de hambre, con una voz débil y aguda, pero persistente, y Suri, devastada como estaba, no podía rendirse mientras él siguiera luchando. Pero luchar ya no era suficiente. Suri sabía con absoluta certeza que, sin intervención, Keto moriría en cuestión de días. Su cuerpo no tenía nada más que darle. La tierra no tenía nada más que ofrecerle. Estaba atrapada en una situación imposible, sin soluciones, sin opciones, sin esperanza. O eso creía, hasta que un recuerdo emergió de las profundidades de su mente agotada. Un recuerdo del humano con el que Suri se había encontrado varias veces a lo largo de los años, el Dr. James Thornton, aunque él nunca supo que ella lo observaba.
James era un veterinario especializado en fauna silvestre que trabajaba para la Masai Mara Conservancy, proporcionando atención médica a animales heridos y enfermos en toda la reserva. Era un hombre tranquilo y paciente, de unos 40 años, con la piel curtida por el sol, ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica y manos que se movían con una delicadeza experta. Suri lo había visto por primera vez hacía 3 años, cuando su manada descansaba cerca de un grupo de vehículos turísticos. James estaba allí, arrodillado junto a una cría de elefante que se había separado de su manada y estaba herida por una espina clavada profundamente en su pata. Ella lo había observado desde la hierba alta mientras él se daba cuidadosamente al cachorro, le quitaba la espina, le limpiaba y trataba la herida, y se quedaba con el bebé hasta que su madre regresó trompeteando de alivio y gratitud. A lo largo de los años, Zuri había observado a James muchas veces, siempre desde la distancia. Lo había visto tratar a una cebra con una herida infectada, cuidar a un cachorro de guepardo abandonado por su madre y convencer pacientemente a un jabalí aterrado para que entrara en una jaula de transporte para su reubicación. Lo había visto reír con sus compañeros humanos, compartir comida con ellos y manejar incluso a los animales más asustados con una delicadeza que parecía casi imposible para una criatura que no estaba sujeta al instinto de cuidar. Lo más importante es que había sido testigo de algo que le había dejado una impresión indeleble en la mente. Hace 2 años, cuando Suri todavía formaba parte de su manada, una de sus primas había dado a luz a un cachorro enfermo que no podía mamar correctamente. El cachorro se debilitaba cada día más, sus llantos eran cada vez más desesperados, hasta que finalmente la madre hizo lo que la naturaleza a veces exige. Lo abandonó a su suerte para preservar su energía para sus crías sanas. Surki había sentido la tragedia de aquello, pero entendía la dura matemática de la supervivencia. Sin embargo, James había encontrado a ese cachorro apenas vivo y a pocas horas de la muerte. Suri lo había seguido a una distancia prudencial, impulsada por una curiosidad que no podía explicar. Observó cómo James envolvía al cachorro en una manta suave, lo llevaba a su vehículo y durante las semanas siguientes lo criaba con biberones de leche de fórmula, calentándolo junto al fuego por la noche y cuidándolo hasta que recuperó la salud. Finalmente, había logrado reintroducir al cachorro a otra manada cuyas hembras habían dado a luz recientemente, y el joven león fue aceptado y prosperó. Ese recuerdo permaneció en la mente de Suri como un faro. James había salvado a un cachorro que la naturaleza había condenado. Tenía el poder de proporcionarle lo que ella no podía: comida, medicinas, las herramientas de supervivencia que existían más allá de su comprensión. Él era su única esperanza. Darse cuenta de ello le provocó un terror que le hizo doler los huesos. Todos sus instintos gritaban en contra de lo que estaba contemplando. Los humanos eran peligrosos, impredecibles. Mataban a los leones, los capturaban, los ahuyentaban. Acercarse a un humano voluntariamente iba en contra de millones de años de programación evolutiva. Era una locura, era un suicidio, pero también era el único camino hacia adelante. Suri miró a Keto, acurrucado en el polvo a su lado, con su pequeño pecho subiendo y bajando con respiraciones superficiales y laboriosas. Los ojos cerrados, demasiado débil ahora incluso para abrirlos. Podía contar cada una de sus costillas, ver cómo su piel parecía demasiado floja en su cuerpo cada vez más delgado. Quizás le quedaban 2 días, tal vez menos. Pensó en sus otros cachorros, fríos e inmóviles bajo la tierra. Pensó en la manada que había perdido, en la vida que había conocido, en la fuerza y la dignidad que una vez la definían. Todo eso había desaparecido. Lo único que quedaba era esta frágil vida y la imposible elección que tenía ante sí. Cuando la noche cayó por completo sobre la sabana, Suri tomó una decisión. Iría al humano. Confiaría en él de una forma que desafiaba a la propia naturaleza. Pondría la vida de su cachorro en sus manos y esperaría que la gentileza que había observado fuera real, que la compasión que había presenciado pudiera extenderse incluso a ella. Era una locura,
pero era la única locura que ofrecía la más mínima posibilidad de esperanza. Suri tomó suavemente a Keto entre sus mandíbulas, acunando su cuerpo inerte con tanto cuidado como si estuviera hecho de seda de araña. Ajustó su agarre hasta estar segura de que podía respirar, hasta que su peso descansó de forma segura contra sus dientes, sin dolor ni presión. Entonces, con el corazón latiéndole con fuerza contra sus costillas y con todos los músculos temblando por el agotamiento y el miedo, comenzó a caminar hacia el lugar donde había visto por última vez el campamento de James varias millas al este. El viaje la llevaría a través de la noche por terreno abierto, donde sería vulnerable a otros depredadores, pasando por territorios controlados por manadas hostiles y machos nómadas. No sabía si lo lograría. No sabía si James estaría allí cuando llegara. No sabía si él la ayudaría o le haría daño, pero sabía que tenía que intentarlo, porque la alternativa era ver a Keto morir en sus patas, añadiendo su pequeño cuerpo a la creciente lista de sus fracasos, y ese era un dolor que no podría soportar. Así que Suri caminó con pasos temblorosos, llevando a su cachorro moribundo hacia el único ser en toda la vasta naturaleza salvaje que podría tener el poder de salvarlo. La noche era oscura y estaba llena de peligros, pero ella avanzó con el terrible coraje de una madre que ya lo había perdido todo, excepto una última y desesperada oportunidad de redención. La primera hora del viaje de Suri fue la más dura. Cada paso requería un esfuerzo consciente de voluntad, una elección deliberada de seguir adelante cuando su cuerpo pedía a gritos descansar. El peso de Ketoen, sus mandíbulas, era insignificante e insoportable. Físicamente no pesaba casi nada, pero emocionalmente llevaba todo el peso de su esperanza, su dolor y su desesperada apuesta contra la muerte. Lo ajustaba constantemente, aterrorizada por la posibilidad de apretarlo demasiado y hacerle daño, pero igualmente temerosa de que un agarre demasiado flojo pudiera hacer que se le resbalara y cayera. Su pequeño cuerpo permanecía preocupantemente quieto y varias veces se detuvo para bajarlo suavemente al suelo y comprobar que aún respiraba. Cada vez que su diminuto pecho se movía con una respiración superficial y apenas perceptible, y cada vez Suri sentía una oleada de alivio tan intensa que le daba nueva energía a sus piernas cansadas. El paisaje de Masai Mara se transformó bajo la noche sin luna en un reino de sombras y sonidos sutiles. La oscuridad no era completa, las estrellas brillaban con feroz claridad en el cielo africano sin contaminación, proporcionando la luz suficiente para orientarse, pero era lo suficientemente densa como para ocultar los peligros hasta que estaban peligrosamente cerca. Los sentidos de Surice mantuvieron en alerta máxima. Sus oídos giraban constantemente, captando el susurro de la hierba que podría indicar la aproximación de un depredador, el lejano aullido de las hienas que podría significar que un clan estaba cazando, los suaves pasos de una presa que ya no tenía fuerzas para perseguir. Sus ojos, adaptados a la visión nocturna, escudriñaban la oscuridad en busca de movimiento, del brillo de unos ojos que la observaban, de cualquier amenaza para ella o para la preciosa carga que llevaba. A las 2 horas de viaje, se encontró con su primer obstáculo. El olor llegó antes que el sonido, una mezcla compleja de almizcle, sangre y el olor característico de las hienas manchadas. El corazón de Suri, se estremeció de miedo. Las hienas eran depredadores formidables por derecho propio y en grupos podían fácilmente abrumar incluso a una leona sana. En su estado actual, débil y cargada, estaría prácticamente indefensa. Redujo el ritmo, tensando todos sus sentidos para localizar al clan. Los sonidos provenían de su izquierda, quizás a 50 metros de distancia, en una depresión poco profunda. Las hienas se alimentaban de algo. Sus espeluznantes gritos y gruñidos por los trozos de carne se oían claramente en el aire tranquilo de la noche. Suri hizo un cálculo cuidadoso. Podía intentar rodearlas, lo que añadiría distancia y tiempo a su viaje, o podía tomar la ruta más directa, que la llevaría a menos de 30 metros del clan que se alimentaba. Cada minuto era importante para Keto, pero un enfrentamiento podría acabar con todo en segundos. Eligió el camino directo,
pero se movió con una lentitud agonizante, colocando cada pata con extremo cuidado para evitar romper ramitas o hacer ruido con la hierba seca. Controló su respiración, manteniéndola superficial y silenciosa, y rezó a las fuerzas que gobernaban la sabana para que las hienas estuvieran demasiado distraídas con su comida como para darse cuenta de su paso. Por una vez, la suerte le sonrió. El clan estaba profundamente absorto en su frenesí alimenticio, peleándose por lo que parecían ser los restos de un joven ñu. Sus agresivas vocalizaciones cubrían cualquier pequeño sonido que hiciera Surgi y el olor a sangre de su presa abrumaba su propio rastro olfativo. Pasó como un fantasma a través de la oscuridad, con su pelaje dorado mezclándose con la hierba leonada. Keto permaneció inmóvil entre sus mandíbulas hasta que hubo recorrido un kilómetro completo entre ella y las hienas. Se permitió volver a respirar con normalidad. Sus piernas temblaban tan violentamente que casi se derrumba. Descansó durante 10 minutos, bajando a Keto al suelo y acostándose a su lado, con los costados agitados por el agotamiento. El encuentro le había costado sus preciadas reservas de energía, que no podía permitirse perder. Lamió la cara de Keto, tratando de estimularlo para animarlo a dar alguna señal de respuesta. Sus ojos se abrieron brevemente, desenfocados y vidriosos, antes de cerrarse de nuevo. Su respiración seguía siendo desesperadamente superficial. El tiempo se agotaba. Suri se obligó a ponerse de pie, levantó a su cachorro una vez más y continuó caminando. Los kilómetros pasaban en una neblina onírica de dolor y determinación. El mundo de Suri se redujo a tres cosas: la sensación de quedo en su boca, el recuerdo lejano de dónde había estado el campamento de Jamesy, la necesidad de poner una pata delante de la otra. Perdió la noción del tiempo, perdió la conciencia de la distancia. Sus piernas se movían automáticamente, impulsadas por algo más profundo que el pensamiento consciente. Varias veces tropezó, recuperando el equilibrio justo antes de caer. El miedo a dejar caer a Keto le dio la descarga de adrenalina necesaria para mantenerse en pie. Su visión comenzó a nublarse por los bordes y se dio cuenta vagamente de que podría estar acercándose al límite de lo que su cuerpo podía soportar. El amanecer se extendía por el horizonte oriental, pintando el cielo con tonos de rosa y oro, cuando Suri finalmente coronó una pequeña elevación y vio lo que había estado buscando. Abajo, en un pequeño valle protegido por un grupo de árboles febriles, había un campamento que reconoció. Era más permanente que una simple tienda de campaña. Había una estructura de lona resistente que servía tanto de refugio como de espacio de trabajo, un vehículo aparcado cerca y varias tiendas más pequeñas dispuestas en semicírculo. Los paneles solares brillaban a la luz del amanecer y podía ver cajas de equipo apiladas ordenadamente bajo un toldo. Pero lo más importante era que vio movimiento. Una figura emergió de la estructura principal, estirándose a la luz de la mañana, e incluso desde esa distancia Suri lo reconoció. James, el terror y el alivio la invadieron por igual. Lo había encontrado contra todo pronóstico. Había hecho el viaje y él estaba allí. Pero ahora venía la parte verdaderamente imposible: acercarse a él, confiar en él, ponerse a sí misma y a Keto a su merced. Todos sus instintos seguían gritándole que diera media vuelta, que corriera, que se escondiera. Los humanos significaban peligro, los humanos significaban dolor, los humanos significaban muerte, pero los humanos también significaban salvación. Si los recuerdos que llevaba consigo eran ciertos, si la compasión que había presenciado era real, si esta apuesta desesperada podía funcionar, Suri comenzó su descenso hacia el campamento, moviéndose lenta y deliberadamente. Quería que James la viera venir. Quería evitar asustarlo y provocar una reacción defensiva. Sabía que si él la percibía como una amenaza, probablemente tomaría un arma, dispararía un tiro de advertencia, haría algo que la haría huir. Tenía que hacerle entender de alguna manera que no estaba atacando, ni cazando, sino pidiendo, suplicando, rindiéndose. James la vio cuando aún estaba a unos 30 metros de distancia. Ella lo vio quedarse paralizado, con la taza de café a medio camino de sus labios,
todo su cuerpo rígido por la sorpresa, los ojos muy abiertos detrás de las gafas y, durante un largo momento, simplemente la miró fijamente, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Una leona salvaje, demacrada y temblorosa, caminando directamente hacia su campamento a plena luz del día, llevando algo entre las fauces. La escena violaba todas las reglas del comportamiento de la vida silvestre que él conocía. Los leones no se acercaban a los humanos voluntariamente, evitaban los campamentos, mantenían la distancia. Fuera lo que estaba sucediendo, era extraordinario y potencialmente peligroso. Suri observó su rostro con atención, leyendo sus expresiones con la aguda atención de un depredador que había pasado años observando a este humano. Vio cómo su sorpresa se transformaba en alarma. Vio cómo su mano se movía instintivamente hacia la tienda donde probablemente guardaba un rifle o una pistola tranquilizante. Pero entonces vio algo más: curiosidad y el primer destello de reconocimiento. James entrecerró los ojos para estudiar su aspecto, su postura, la forma cuidadosa en que llevaba su carga. Su mano se detuvo en el aire, pero no alcanzó el arma. Suri tomó una decisión, se detuvo de caminar y con mucha suavidad y deliberadamente bajó a Keto al suelo delante de ella. Lo dejó con tanto cuidado como si estuviera hecho de rocío matutino y luego dio un paso atrás, dejándolo expuesto y vulnerable en el espacio que los separaba. El gesto fue tan claro como pudo hacerlo. No estoy aquí para amenazarte. Estoy aquí por él. Por favor. Expresión de James volvió a cambiar y esta vez Suri vio que la comprensión se reflejaba en sus ojos. Dejó la taza, con movimientos lentos y nada amenazantes, y dio un paso cauteloso hacia adelante, y luego otro. Se estaba acercando a ella, acortando la distancia que los separaba, entrando en lo que habría sido su rango de ataque si ella tuviera intenciones hostiles. Suri permaneció completamente inmóvil, con todos los músculos tensos, luchando contra el impulso de huir. James se agachó a unos 5 metros de distancia, con la mirada moviéndose entre el rostro de ella y el pequeño cachorro que yacía en el polvo. «Dios mío», susurró con voz apenas audible. «Te conozco, te he visto antes». Sus ojos recorrieron su cuerpo demacrado, fijándose en las costillas afiladas, el pelaje apagado, la forma en que se balanceaba ligeramente sobre sus piernas temblorosas. Luego, su mirada se posó en Keto, y Suri vio cómo su rostro se contraía con compasión y horror. El cachorro estaba claramente muriendo. Su respiración era tan débil que James tuvo que observarlo durante varios segundos para confirmar que aún vivía. James se levantó lentamente y retrocedió hacia su campamento sin apartar los ojos de Suri. Ella lo observó con ansiedad, sin saber qué significaba aquello. ¿Iba a buscar un arma después de todo? ¿Se había equivocado en sus cálculos? Pero, en lugar de entrar en la tienda donde guardaban las armas, James se dirigió a una gran nevera portátil que había cerca del vehículo. La abrió, sacó algo y regresó con un gran trozo de carne fresca. El olor golpeó a Suri como un golpe físico, haciendo que su estómago se contrajera con un hambre agonizante. Hacía días que no comía nada y semanas que no comía bien. La carne representaba la vida, la fuerza, la supervivencia, todo lo que su cuerpo ansiaba desesperadamente. James se acercó, ahora a solo 3 metros de distancia, y colocó la carne en el suelo, a medio camino entre él y Keto. Dio un paso atrás de nuevo, dejando espacio a Suri, observando para ver qué haría. Era la prueba. Suri se dio cuenta de que ese era el momento que lo determinaría todo. Miró la carne, se le hizo la boca agua involuntariamente. Su cuerpo le gritaba que la cogiera, que la devorara, que recuperara parte de la fuerza que había perdido. Miró a Keto, que apenas respiraba entre el polvo, y miró a James, que la observaba con una expresión de intensa concentración y creciente asombro. Suri dio un paso adelante y luego otro. James se tensó, pero no se movió. Suri llegó hasta la carne y bajó la cabeza, con los dientes a pocos centímetros de la carne ensangrentada. Podía sentir el peso de la mirada de James. Podía sentir su confusión sobre lo que sucedería a continuación.
Cada fibra de su ser le exigía que comiera, que sobreviviera, que le diera a su cuerpo el combustible que tan desesperadamente necesitaba. Durante un largo momento, mantuvo esa posición, temblando por el esfuerzo de resistirse al instinto. Luego, con una delicadeza que parecía imposible en un depredador como ella, Suri cogió la carne con las mandíbulas, la levantó, se dio la vuelta y caminó unos pasos hasta donde yacía Keto. Colocó la carne directamente junto al pequeño hocico de su cachorroy, lo empujó con la nariz, tratando de despertarlo, tratando de hacerle entender que había comida allí, que necesitaba comer. Keto no respondió. Estaba demasiado débil incluso para registrar el olor. Suri emitió un sonido grave y urgente en su garganta, el llamado de una madre llamada de una madre a su bebé. Aún así, no hubo respuesta. Detrás de ella, Suri oyó una inspiración brusca. Giró la cabeza y vio a James de pie, con la mano sobre la boca y los ojos brillantes por las lágrimas. Él lo había entendido. Había visto lo que ella había hecho. Había sido testigo de la elección que había tomado. Una leona hambrienta, a pocos días de la muerte, había rechazado la comida para dársela primero a su cachorro. La muestra de sacrificio maternal era tan profunda, tan absolutamente clara, que trascendía las especies y el lenguaje. James se movió rápidamente, su indecisión sustituida por una acción decidida. Regresó a su campamento y volvió con más suministros. Un botiquín, botellas de agua, mantas y lo que parecía equipo especializado. Se arrodilló junto a Keto, con movimientos cuidadosos y prácticos, y comenzó a examinar al cachorro. Sus manos se movieron sobre el pequeño cuerpo, comprobando el pulso, la temperatura y los niveles de hidratación. Suri observaba ansiosa, con sus instintos en conflicto entre el impulso de proteger a su cachorro del contacto de este humanoide, el conocimiento de que ese contacto era exactamente lo que Keto necesitaba. Deshidratación grave, murmuró James, hablando para sí mismo, pero lo suficientemente alto como para que Suri lo oyera, como si entendiera que su voz tranquila podría tranquilizarla. Desnutrición, hipotermia, está en estado crítico. Sacó una pequeña aguja y una jeringa y la llenó con un líquido transparente de una botella tela. Se tensaron, lista para saltar si esto era una amenaza. Pero James le mostró la jeringa con movimientos lentos y explicativos. Líquidos subcutáneos, dijo suavemente, mirándola a los ojos. Para rehidratarlo, le ayudará. Lo prometo. Suri se obligó a permanecer quieta mientras James insertaba la aguja bajo la piel de Ketoy, presionó lentamente el émbolo. El cachorro ni siquiera se estremeció, demasiado débil para registrar el leve dolor. James administró el líquido en varios lugares, creando pequeñas protuberancias bajo la piel que se absorberían gradualmente en el cuerpo de Keto. Luego envolvió al cachorro en una manta suave y cálida y lo acunó con cuidado en sus brazos. Necesita cuidados intensivos inmediatos, dijo James mirando directamente a Suri. Tengo que llevarlo dentro, calentarlo adecuadamente, administrarle nutrientes y medicamentos. Apenas está vivo. James hizo una pausa y cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de emoción. Lo has traído al lugar adecuado. Has hecho lo correcto, pero tú también necesitas ayuda. Mírate. James dejó a Keito con cuidado, todavía envuelto en la manta, y volvió su atención hacia Suri. Cogió otro trozo de carne de la nevera y se lo acercó, colocándolo directamente delante de sus patas. Come, le dijo con firmeza. No podrás ayudarlo si mueres. Come, por favor. Suri miró la carne, luego a Keto, que dormía en su cálido capullo, y luego volvió a mirar la carne. La batalla interna era tensa, visible en sus dos ojos. La lucha entre el sacrificio maternal y la necesidad básica de sobrevivir. James pareció percibir su conflicto. Cogió suavemente a Keto de nuevo, con la manta y todo, y lo sujetó con firmeza. Yo me encargo de él, dijo James en voz baja. Está a salvo. No dejaré que le pase nada. Ahora come. Lo has dado todo. Déjame ayudaros a los dos. Aunque Suri no podía entender el significado literal de las palabras,
Estas transmitían un tono y una intención que traspasaban la barrera entre sus especies. Miró a los ojos de James y no vio más que sinceridad, compasión y determinación. Vio la misma gentileza que había observado años atrás, cuando él había salvado a aquel cachorro abandonado. Vio a alguien que se preocupaba, que lucharía por preservar la vida, que entendía lo que ella había sacrificado para llevarle a su bebé. Lentamente, con vacilación, Suri bajó la cabeza hacia la carne y le dio un pequeño mordisco. El sabor explotó en sus sentidos, rico, nutritivo, vivificante. Su cuerpo respondió al instante, exigiendo más, y ella comenzó a comer con ganas, arrancando trozos y tragándolos casi sin masticar. James la observaba asintiendo con satisfacción mientras seguía sujetando a Keto con seguridad. Bien, murmuró. Bien, vais a estar bien, los dos. Superaremos esto juntos. Mientras Suri comía, James llevó a Keto hacia la tienda principal, moviéndose lentamente para que Suri pudiera seguirlo si quería. Ella lo siguió con paso firme, con unas piernas que se sentían un poco más fuertes con cada bocado de comida. Lo siguió a un territorio en el que nunca se habría atrevido a entrar antes, a través de la entrada de la tienda, y a la extraña guarida humana con sus herramientas y olores incomprensibles. Pero el miedo había sido sustituido por otra cosa, una confianza frágil y vacilante. James había visto su sacrificio, lo había honrado, había prometido ayudar y por primera vez en meses, Suri se permitió creer que su cachorro podría sobrevivir dentro de la tienda principal. Suri entró en un mundo que desafiaba todo lo que había conocido hasta entonces. El espacio estaba organizado y tenía un propósito, lleno de equipos cuyas funciones ella no podía ni siquiera empezar a comprender. Había estanterías llenas de botellas y recipientes, una robusta mesa cubierta de instrumentos que brillaban a la luz de lámparas solares y, a lo largo de una pared, varios recintos que James utilizaba para alojar a los animales en recuperación. El aire olía extraño e antiséptico y productos químicos mezclados con olores a lona y tierra, pero por encima de todo ello predominaba el olor de Keto, y eso era suficiente para evitar que Suri saliera corriendo aterrorizada. James se movía con eficiencia y determinación, colocando a Keto sobre una superficie acolchada y conectándole inmediatamente equipo adicional. Le insertó una pequeña vía intravenosa en la pata delantera del cachorro, con precisión experta, y la conectó a una bolsa de líquidos que colgaba de un poste. Envolvió el cuerpo de Keto con almohadillas térmicas y lo cubrió con mantas adicionales. Utilizó un pequeño dispositivo para escuchar el corazón y los pulmones del cachorro, con el rostro serio mientras procesaba lo que oía. Durante todo este tiempo, mantuvo un comentario continuo, hablando con la misma voz tranquila y suave. El ritmo cardíaco es débil, pero estable, dijo mientras tomaba notas en el bloc de papel. Los pulmones están limpios, lo cual es bueno, no hay neumonía. La temperatura es peligrosamente baja, pero lo estamos calentando. Los líquidos le ayudarán con la deshidratación, y una vez que se estabilice, comenzaremos con la nutrición. Miró a Suri, que se había colocado lo más cerca que se atrevía, observando cada movimiento con gran concentración. Tu chico es un luchador, le dijo James, igual que su madre. Durante las primeras 3 horas, Suri no se movió de su sitio en el suelo de la tienda, tumbada con la cabeza sobre las patas y los ojos fijos en la pequeña figura de Keto, siguiendo el subir y bajar de su pecho con ansiosa atención. James trabajó sin descanso, comprobando los monitores, ajustando los equipos, administrando medicamentos. Le trajo a Suri agua en un cuenco grande, que ella bebió agradecida, y más carne, que comió con menos voracidad ahora que el borde del hambre se había atenuado. Le hablaba constantemente, explicándole lo que hacía, como si de alguna manera sus palabras pudieran salvar la distancia entre sus especies y tranquilizarla. El punto de inflexión llegó a última hora de la tarde. Quito, que había estado prácticamente en estado comatoso desde su llegada, se movió de repente. Fue un movimiento minúsculo, solo una flexión de las patas y un débil maullido, pero para Suri lo fue todo. Levantó la cabeza bruscamente, con las orejas hacia adelante y todo el cuerpo tenso por la esperanza.
James también lo vio e inmediatamente comprobólos. Una sonrisa se dibujó en su rostro curtido. Ahí está, susurró James. Vamos, pequeño, lucha por recuperarte. Preparó una jeringa con lo que parecía leche y con mucho cuidado y delicadeza consiguió que Keto tragara unas gotas. La garganta del cachorro se movió por reflejo y tragó. Luego, unas gotas más y luego un poco más. No era mucho, apenas lo suficiente para cubrir una cuchara, pero era algo, era un progreso. Durante los días siguientes se estableció una rutina que habría parecido imposible una semana antes. Suri permaneció en el campamento, aventurándose fuera solo brevemente y volviendo siempre rápidamente para ver cómo estaba Keto. James le proporcionaba comidas regulares, complementando su cuerpo agotado con la nutrición que necesitaba desesperadamente. Creó un espacio cómodo para ella en un rincón de la tienda con mantas y cojines, y aunque Suri no los utilizaba de la forma que James pretendía, ella agradecía el gesto. Dormía ligeramente, siempre atenta a la respiración de Keto, siempre lista para despertarse si él la necesitaba. Keto mejoró de forma gradual pero notable. Al segundo día era capaz de levantar la cabeza. Al tercero, tomaba leche de un biberón que James había fabricado con una tetina especial diseñada para cachorros de grandes felinos. Al cuarto, sus ojos comenzaron a enfocar correctamente, siguiendo los movimientos y reconociendo a su madre. Cuando Keto miró directamente a Suri por primera vez y emitió un pequeño chirrido de reconocimiento, Suri sintió que algo se rompía en su pecho, una presa de dolor y miedo que había estado reprimiendo cualquier posibilidad de alegría. Se acercó a él con cuidado, con el permiso de James, y lo acicaló suavemente con su áspera lengua. Geto se inclinó hacia ella, ronroneando débilmente, y por primera vez desde que comenzó la sequía, Suri sintió un leve atisbo de esperanza. James lo documentó todo con una cámara y un cuaderno, capturando la situación sin precedentes que se desarrollaba en su campamento. Una leona salvaje y su cachorro recuperándose juntos bajo su cuidado, con un nivel de confianza que nunca había presenciado en sus 20 años de trabajo como veterinario de vida silvestre. Envió mensajes a sus colegas de la red de conservación explicando la situación y pidiendo consejos sobre la mejor manera de proceder. Las respuestas variaron desde el asombro hasta el escepticismo y la preocupación por los riesgos que implicaba. Todos coincidieron en una cosa: esto era extraordinario. A medida que Keto se fortalecía, la dinámica en la tienda comenzó a cambiar. El cachorro se volvió más activo, más juguetón, más curioso por el mundo que lo rodeaba. Golpeaba la vía intravenosa que aún tenía en la pata, lo que le valía suaves reprimendas de James. Intentaba ponerse de pie con sus patas torpes, cayéndose repetidamente hasta que finalmente logró mantenerse en pie durante unos segundos. Exploró la tienda con creciente confianza, olfateando el equipo, intentando subirse a la mesa, saltando sobre las mantas que Suri había ignorado. Suri, al verlo recuperar la vitalidad que debería haber sido su derecho de nacimiento, sintió que sus propias fuerzas regresaban al mismo tiempo. James comenzó a dejar salir a Suri con más frecuencia, animándola a cazar para recuperar sus músculos y habilidades. La primera vez que consiguió derribar un impala por sí misma, una muerte limpia, rápida y eficaz, sintió una oleada de orgullo y alivio. Seguía siendo una leona, aún conservaba sus habilidades. La sequía estaba remitiendo ligeramente, con lluvias intermitentes que traían cierta recuperación a la vegetación y atraían de nuevo a algunas especies de presas a la zona. El paisaje volvía a la vida y ella también. Pero con la recuperación llegó una pregunta que los tres, el humano, la leona y el cachorro, tendrían que afrontar tarde o temprano. ¿Qué pasaría después? Ito estaba prosperando, creciendo rápidamente, ganando peso y desarrollando la energía juguetona de un cachorro sano. Suri ya no estaba demacrada y débil, sino que había recuperado su fuerza, su capacidad y su peligrosidad. La seguridad del campamento de James había cumplido su función, pero no podía ser una solución permanente. Los leones pertenecían a la naturaleza, no a las tiendas de campaña entre los humanos. Sin embargo,
La idea de dejar a James, el humano Saltain, el único humano que la había visto en su momento más vulnerable, y había respondido con nada más que compasión, llenaba a Suri de una emoción que no podía nombrar. James parecía sentir que se acercaba una encrucijada. 2 semanas después de la llegada desesperada al campamento, una tarde, mientras el sol se ponía sobre la sabana y pintaba el cielo de brillantes tonos naranjas y púrpuras, se sentó cerca de ella. Keto jugaba cerca, acechando un trozo de cuerda que James había atado a una estaca de la tienda. Sus movimientos ya mostraban la coordinación y el instinto de un depredador. James miró a Suri y ella le devolvió la mirada, y entre ellos se produjo un entendimiento que no necesitaba palabras. «Pero no puedes quedarte aquí para siempre», dijo James, en voz baja. «Esto siempre fue temporal, lo sabes, ¿verdad?». Extendió la mano lentamente, telegrafiando su movimiento, y por primera vez Suri le permitió tocarla. Su mano se posó suavemente sobre su cabeza, entre sus orejas, y le acarició el pelaje áspero con infinita delicadeza. «Tú lo salvaste al traerlo a mí, pero yo lo salvé para ti, para que pudieras recuperarlo y criarlo adecuadamente allí donde ambos pertenecéis». Suri se inclinó ligeramente hacia su mano, aceptando el gesto. En ese momento ocurrió algo profundo. Se tendió un puente entre especies, construido sobre el respeto mutuo y un propósito común. James no la mantenía cautiva, nunca había tenido esa intención. La estaba preparando para que regresara a su mundo más fuerte y preparada, con su cachorro sano y salvo. El regalo que le ofrecía no era dependencia, sino libertad. No cautiverio, sino una segunda oportunidad para vivir la vida que le correspondía. Durante la semana siguiente, James orquestó cuidadosamente la transición. Comenzó a alimentar a Suri y a Keto fuera de la tienda, alejando gradualmente el lugar de alimentación del campamento. Animó a Suri a cazar y a traer sus presas para compartirlas con Ketoeto, enseñando al cachorro a comer carne y a comprender de dónde procedía su alimento. Los llevaba a pasear para explorar el territorio circundante, permitiendo que Keto aprendiera el paisaje por el que tendría que moverse. Los vigilaba constantemente, dispuesto a intervenir si surgía algún peligro, pero cada vez más se mantenía al margen para dejar que la naturaleza siguiera su curso. La noche antes de la liberación prevista, James se sentó con Suri por última vez. Había elegido un lugar a unos 16 kilómetros del campamento, en un territorio adecuado, con presas y acceso al agua, lejos de la manada hostil que la había expulsado. Era la mejor oportunidad que tenía para establecerse y criar a Keto hasta la edad adulta. James tenía preparados suministros, una última comida saludable para ambos, collares de rastreo que le permitirían vigilarlos desde la distancia sin interferencias, y un gran pesar al pensar en decir adiós. «Nunca te olvidaré», le dijo James con la voz cargada de emoción. «Lo que hiciste al venir a mí y confiar en mí es lo más increíble que he visto nunca. Cambiaste todo lo que creía saber sobre los límites entre los humanos y los animales». Hizo una pausa, tragó saliva. «Cuida de él, cuida de ti misma. Si alguna vez necesitas ayuda, aquí estaré siempre». Suri no entendía sus palabras, pero entendía su tono, su tristeza, su amor. Apoyó la cabeza contra su pecho, un gesto de afecto y gratitud que la sorprendió incluso a ella. James rodeó con los brazos su enorme cabeza y la abrazó, con lágrimas corriendo por su rostro. Ambos reconocían el vínculo imposible que se había formado en este crisol de desesperación y esperanza. A la mañana siguiente, James llevó a Suri y Keto al lugar de liberación. Les administró un tranquilizante ligero para el viaje, lo justo para mantenerlos tranquilos en el vehículo, y se despertaron en un nuevo territorio, verde y prometedor. James les dio la última porción de carne, les quitó los collares de rastreo y se apartó. Observó cómo Suri se orientaba y Keto revolcaba en la hierba mientras madre e hijo comenzaban a explorar este nuevo comienzo. Suri miró a James por última vez. Sus ojos se encontraron a través de la distancia y en esa mirada había todo lo que no se podía expresar con palabras. Gratitud, respeto, confianza,
amor de un tipo que trascendía la biología y desafiaba toda explicación. Entonces Suri se dio la vuelta, llamando suavemente a Keto, y juntos se adentraron en la hierba alta, en la vida que estaban destinados a vivir, en la naturaleza que era su verdadero hogar. James se quedó allí mucho tiempo después de que desaparecieran de su vista, con el monitor de rastreo pitando suavemente en su mano, indicándole que se alejaban a un ritmo constante. Se secó los ojos, respiró hondo y susurró al viento: «Que te vaya bien, amigo mío, que te vaya bien». En los meses siguientes, James vigiló a Suri y Keto desde la distancia. Los datos de rastreo contaban una historia de éxito. Suri había establecido un territorio, cazaba con éxito y le enseñaba a Keto todo lo que necesitaba saber. El cachorro crecía fuerte y sano, convirtiéndose en un magnífico león joven. De vez en cuando pasaban cerca del campamento de James, aunque nunca se acercaban a él. Pero a veces, a altas horas de la noche, cuando las estrellas brillaban con intensidad y la sabana estaba en silencio, James oía un sonido en la distancia, un rugido sordo que reconoció al instante. Era Suri llamando en la oscuridad, diciendo de la única manera que podía: «Recuerda que estoy aquí, gracias». Y James le respondía en voz baja, sabiendo que ella podía oírlo: «De nada, Suri, de nada». La historia de la leona hambrienta que llevó a su cachorro moribundo al veterinario se convirtió en una leyenda en la comunidad conservacionista. Los científicos debatieron las implicaciones, los psicólogos analizaron el comportamiento y los escépticos cuestionaron los detalles. Pero James sabía la verdad, la había vivido. Había sentido la cabeza de Suri presionaba su pecho. La había visto rechazar la comida para dársela a su cachorro. Había sido testigo del puente imposible entre sus especies. James llegó a comprender que el amor no estaba limitado por la evolución ni restringido por el ADN. Era una fuerza que podía cruzar cualquier división, romper cualquier barrera cuando la necesidad era lo suficientemente grande y el corazón lo suficientemente valiente. Suri le había demostrado que había atravesado el terror para encontrar la esperanza, el instinto para encontrar la confianza, la naturaleza salvaje para encontrar al único humano que podía ayudarla, y al hacerlo, había demostrado que el corazón salvaje y el corazón humano no son tan diferentes después de todo. Ambos pueden amar, ambos pueden sacrificarse, ambos pueden creer en lo imposible. En la vasta Masai Mara, bajo el infinito cielo africano, una leona y su cachorro vivían sus vidas como la naturaleza había previsto, pero llevaban consigo algo raro y precioso: el recuerdo de un puente entre mundos construido no con palabras o comprensión, sino con amor puro, desesperado y magnífico. Y ese puente, una vez construido, permanecería para siempre en los corazones de todos los que conocían la historia. Un testimonio de lo que es posible cuando el coraje se une a la compasión, cuando la necesidad se une a la misericordia y cuando una especie mira a otra y le dice simplemente: «Te veo, te ayudaré, no estás solo».